las expresiones aquel, el otro, los demás, él, ella, ellos nos hacen pensar que somos uno y que los demás son otros, son diferentes a nosotros, son apartados de nosotros. Pero la Biblia considera que los demás forman parte de uno y que uno y los otros somos uno solo. El Señor Dios, con esa sabiduría tan inmensa, propuso que el prójimo debía ser amado como a nosotros mismos. Es decir, quien ama al prójimo lo hace porque se ama a sí mismo. Y esto para derrumbar el concepto de egolatría, egoísmo, narcisismo. Dios no dijo, ámate, prefiérete, deleítate y haz todas las cosas para ti. No, la Biblia nos enseña que conjuntamente somos una sociedad, somos un grupo. Nadie es independiente, nadie puede vivir solo sin el apoyo, sin el acompañamiento y sin la ayuda de los que le rodean. Por eso la palabra de Dios nos propone que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Segundo mandamiento que plantea el Señor Jesús y, como dije, tomado desde la antigüedad, nos lleva a considerar que el prójimo soy yo mismo. El prójimo es otra parte de mí. El prójimo me revela quién soy y hace posible descubrirme ante los demás. El prójimo, pues, es muy importante. Voy, pues, a plantear un tema que he titulado ¿Sabemos que somos el prójimo mismo? Y lo he dividido en 3 partes. La primera, ¿quién es mi prójimo? Y la tomo desde el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Esta pregunta la hizo un intérprete de la ley, entendiéndose acá desde nuestro conocimiento que debía saber quién era el prójimo. Y el Señor Jesucristo va a presentar una parábola que conocemos y que nos debe hacer reaccionar frente a quién es nuestro prójimo. Es la parábola del buen samaritano. El prójimo, pues, es alguien que debe ser conocido. Es el ejemplo, el saber y la forma de amarnos a nosotros. En el libro de Proverbios, capítulo 31, versículos 15 y 20, hay una referencia y lo catalogo como una exaltación, un actuar de una mujer que la llaman la mujer perfecta o la mujer valiosa o la mujer especial. Ese texto nos dice lo siguiente: se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Esta es la mujer virtuosa, la mujer admirada, la mujer que actúa extraordinariamente produciendo unas acciones hacia otros que la van a mostrar como un ser que sabe quién es su prójimo, que sabe quién es ella y la relación que tiene con su prójimo, con los otros, con su familia. Dice que se levanta muy temprano y da comida a su familia y ración a sus criadas.
está preocupada por la alimentación de los otros, está interesada en que los demás vivan bien, que no les falte nada, está preocupada aún por aquellos que no siendo su familia, pero que están dentro de su casa, estén bien. Y no lo hace por misericordia o por consideración o por su relación como familia, sino que lo hace porque ella es así, porque ella lo siente, porque hay un amor de ella practicado hacia los demás. Hay un sentir de ella que se refleja ante las acciones que hace por los demás. La mujer virtuosa nos enseña el cómo ser, que amamos al prójimo como a nosotros mismos. Y si nos amamos, consideramos que así como yo como, los demás también deben comer. Así como yo vivo bien, los demás también deben vivir bien. Como yo quiero estar feliz, contento, tranquilo, asimismo debo hacerlo para con los demás o contribuir para que también los demás se sientan como yo. Otra referencia bíblica que nos ayuda a saber quién es el prójimo o a responder la pregunta ¿quién es mi prójimo? Está en el libro de Marcos capítulo 5 versículos 19 y 20. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Este es el final de la historia del endemoniado de Gadara. Quería quedarse con Jesús, quería seguir a Jesús, ser compañero de Jesús, pero Jesús lo manda a hacer una tarea que tiene relación con él mismo, su familia. Su familia debía conocer el cómo había sido liberado y por quién. Su familia era parte de sí mismo, parte de él. Y por eso el Señor Jesucristo le ordena que vaya a los suyos, a su familia, a sus conocidos, y les cuente que ya él no tiene demonios, que ya ha sido liberado, que es otra persona. ¿Por qué el Señor Jesucristo le manda a esa misión? Porque la familia estaba muy preocupada, estaba inquieta al saber que él vivía aquellas condiciones de vida. Y al saber que había sido sanado, liberado, su familia iba a descansar, a calmar aquella angustia que tenía sobre él. La familia, pues, debía saber que este hombre, ese miembro de la familia, ya era otra persona y que por lo tanto ellos también serían liberados del temor, de la culpa inclusive, del miedo y también de aquella preocupación por aquel que estaba atado a los demonios. También al ir a su familia y mencionar que Jesucristo fue el liberador y que es el Mesías y que da vida eterna, su familia tenía la oportunidad de creer en Cristo Jesús como él lo creía. Y así todos juntos, como uno solo, podrían estar en el reino de los cielos, ser perdonados y ser redimidos. Otro ejemplo para responder a la pregunta ¿quién es mi prójimo? Es la que aparece en el Evangelio de Juan, capítulo número 4, versículos 28 al 30 y 42. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él.
Versículo 42. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La historia de la mujer samaritana. Ella encuentra en Jesús los saberes de que Él es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el esperado, es el libertador. Con este conocimiento, ella se preocupa por sus vecinos, se preocupa por las personas que viven en su ciudad y se preocupa porque ellos también necesitan saber que Jesucristo es el Señor, es el Salvador. Ella aquí nos hace entender que sus vecinos, sus conocidos, así como ella, necesitan tener el conocimiento de quién es Cristo Jesús para ellos. Por eso va y les anuncia que Jesucristo ha tenido un encuentro con ella y que vengan a Él, que lo conozcan, que lo oigan, para que todos en ese pueblo, a una sola voz, y que toda su familia y todos sus conocidos sean de Cristo Jesús, conozcan a Cristo Jesús. No se quedó con su mensaje y no se quedó con el saber de que Jesucristo era el Señor y el Salvador. Debía comunicársela a los otros porque los otros eran parte de ella, eran los apoyos, eran los ayudadores, eran los acompañantes, eran los que convivían con ella. Aquí el prójimo es sumamente importante desde los saberes de cada uno para entender que el prójimo es yo mismo. El prójimo son los míos, son los que me rodean, son los que están conmigo, son los que necesitan lo que yo tengo, lo que yo recibo, lo que yo he aprendido. Ellos también lo deben saber, lo deben conocer. Que la misericordia que recibo de Dios, que el amor que recibo de Dios, que las bendiciones que recibo de Dios deben ser también para los que me rodean, mi familia, mis conocidos. Fíjense ustedes cómo la samaritana nos va dando también una enseñanza de la importancia de los demás, de los que nos rodean, de aquellos que conviven con nosotros. Segundo, ¿qué tan importante es mi prójimo? Me parece el planteamiento para desarrollarlo y dar respuesta a eso, a que el prójimo sí tiene importancia para mí cuando lo concibo como parte de mí, como el mismo yo, como aquel que me da una forma, un ejemplo y un saber de mí mismo. Esto es fundamental plantearlo así para mirar cómo podemos mejorar nuestra relación con ese prójimo que somos nosotros mismos. El prójimo es como yo, tu prójimo es como tú, y hay que entenderlo desde ese planteamiento que es bíblico. En el libro de Lucas, capítulo 10, versículos 36 y 37, da respuesta a qué tan importante es mi prójimo. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo de el que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Qué tan importante es mi prójimo? Este texto nos referencia el final de la parábola de el buen samaritano. Así se concluye esta parábola y nos lleva a la pregunta que el Señor Jesucristo le va a hacer al intérprete, aquel que preguntó: ¿y quién es mi prójimo? De este mismo intérprete es el que usó de misericordia con él. ¿Qué tan importante es mi prójimo? El prójimo va a revelar o va a darse cuenta quién soy. Y lo que nos enseña esta parábola es que el samaritano usó misericordia porque tenía misericordia, porque sentía misericordia, porque le agradaba ser misericordioso.
Y entonces aquí nos va a mostrar nuestras acciones, nuestros actos, tal cual como nosotros somos. Por sus frutos los conoceréis, decía el Señor Jesucristo. Esto quiere decir que de acuerdo a nuestro comportamiento, de acuerdo a nuestras acciones, así mismo somos. Nadie puede dar de lo que no tiene. Usó misericordia de él porque, repito, es misericordioso o fue misericordioso, fue amoroso, fue compasivo con aquel que estaba herido. Otra cita bíblica que nos va a ayudar a responder la pregunta ¿qué tan importante es mi prójimo? La encontramos en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. El apóstol Pablo reitera que si somos buenos, vamos a actuar así mismo con los demás, porque ellos reciben de lo que tenemos. El prójimo va a ser el receptor de quiénes somos, de cómo actuamos y qué hay en nuestro corazón y en nuestra mente. Y cada vez que hagamos una expresión de esa naturaleza, edificamos al prójimo y nos edificamos a nosotros mismos. Entendamos lo siguiente: cada vez que tenemos una acción buena, favorable, esta nos edifica, nos satisface y nos hace construir mejores acciones ante los demás. Y esto nos ayuda también a sentirnos bien, a tener satisfacción, a tener alegría, a continuar con este proceso de considerar a los demás como nos consideramos a nosotros mismos. Como agradamos a los demás, así nos agradamos a nosotros mismos. Seguimos respondiendo la pregunta, ¿qué tan importante es mi prójimo? En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 9, nos presenta el apóstol Pablo lo siguiente: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Observemos ahora desde otra perspectiva que el hacer bien a los demás, o sea, al prójimo, es como sembrar buenas acciones. Y estas van a ser cosechadas posteriormente por cada uno, por el accionante. Es como una siembra que al ir haciéndose continuamente o al mantener este cultivo, segaremos para nuestro beneficio, para nuestro bien. Si no es importante nuestro prójimo para que nos dé la oportunidad de actuar bien, entonces no recibiremos las cosechas de las bendiciones y de todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. El prójimo, pues, es el depositario de lo que somos, pero también de nuestras acciones que van a tener una compensación posterior. Y otra referencia bíblica que va dando forma a la respuesta ¿qué tan importante es mi prójimo? Es la que encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo número 5, versículos 44 y 45. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. El prójimo, en este caso siendo enemigo nuestro, debe ser tratado desde nuestro corazón, desde nuestros sentimientos, de lo que hay dentro de nosotros de parte de Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos el amor de Dios, tenemos la paz de Dios, tenemos el gozo de Dios, y eso es lo que vamos a entregarle a aquel que es enemigo nuestro, aquel que
ha sido contradictor, que nos ha hecho daño, que nos ha hecho mal, pero que nosotros no vamos a responderle así como él está haciendo con nosotros. No paguéis mal por mal. Tenemos que corresponder o pagar bien por mal. ¿Y por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque nuestro testimonio en el actuar así nos hace ser conocidos como hijos de Dios. Y el Hijo de Dios ama al prójimo enemigo que le ha hecho daño, que está en conflicto con él. La revelación de ser hijos de Dios es tratar a ese contradictor, a esa persona que está haciéndonos mal, tratándola bien. Y la tratamos bien porque es que el amor de Dios está en nosotros. Es porque Dios perdona a todos. Es porque Dios nos da sabiduría para entender por qué el otro nos está haciendo mal o daño a nosotros. Entonces es importante el prójimo porque nos ayuda a superar el rencor, el resentimiento, la venganza y nos hace mostrar que sobre todas las cosas que nos hagan mal, nosotros siempre vamos a actuar como hijos de Dios. El tercer punto de este mensaje considera lo siguiente: ¿por qué dependo de mi prójimo? Y es cierto, el prójimo está ligado a cada uno. El prójimo forma parte de la existencia de cada uno. Por lo tanto, tenemos que aprender que sí dependemos del prójimo. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 8, dice: sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El planteamiento que hace las Sagradas Escrituras es que lo que produzcamos, lo que demostremos, nuestras acciones tienen que ver con lo que recibimos. Ya habíamos hablado de la siembra de nuestras acciones y de nuestras actitudes, cómo nos benefician. Ahora observemos, si queremos el bien para nosotros, tenemos que producir bien para los demás. Si queremos una buena calidad de vida, tenemos que pensar en una calidad de vida para dar a otros. Todo esto tiene que ver con el tema que es: somos el mismo prójimo. El prójimo y yo somos lo mismo. Es otra parte de mí el prójimo. El prójimo revela lo que yo soy y me beneficia sabiendo cómo actuar frente a mi prójimo. Y en verdad, sí dependo de mi prójimo. Sí dependemos del prójimo. Otro texto bíblico que nos habla acerca de que sí dependemos del prójimo es el que está en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Si alguno dice: yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Esto qué quiere decir? Que el amor que entrego a otros me va a permitir demostrar que amo a Dios. Y esto es fundamental. Si digo que amo a Dios y aborrezco a mi hermano o a mi prójimo, soy mentiroso. Para autenticar mi amor por Dios, tengo que hacerlo con mi hermano, con mi vecino, con mi pariente y con todas las personas, no solamente las que me rodean, sino con todo el ser humano que me permita expresar el amor que yo siento por Dios. Dios me va a calificar como amoroso de Él si yo soy amoroso, si entonces dependo de mi prójimo. Si ellos me permiten expresar el amor que tengo de parte de Dios, entonces eso demostrará que sí amo a Dios. Otra referencia bíblica que me habla de en verdad que dependo de mi prójimo es la de Lucas capítulo 19, los versículos 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor,
La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Esta es la historia de Zaqueo, que al conocer al Señor Jesús, al escuchar cómo Él redime, cómo Él perdona los pecados y cómo Él da vida eterna, se siente compungido por su mala conducta como publicano. Y recordemos que el publicano era un ladrón, un tramoyero, un deshonesto, y había robado a muchas personas. Por eso ahora, con Cristo Jesús, entiende que le ha hecho daño a su prójimo, que le ha robado su dinero, sus bienes, sus propiedades. Ahora con Cristo Jesús, él entiende que esas acciones deben ser redimidas y por lo tanto toma la decisión de devolver lo que ha robado y aún más, compensar a aquellos que se han sentido defraudados por su mala conducta. ¿Qué nos revela esto? Que sí dependemos del prójimo para resarcirnos, para corregirnos, para demostrar que en verdad Jesucristo ha cambiado nuestra vida. La dependencia que tenemos del prójimo nos va a ayudar a encontrar las maneras de tratar bien a los demás, de devolverle a los que le hemos quitado y a pedir perdón a aquellos a quienes hemos ofendido. Zaqueo entendió bien que la conversión a Cristo Jesús produce nueva vida, nuevas conductas, nuevas acciones y hay que reparar los daños que se han hecho. Eso lo entendió perfectamente Zaqueo y por eso hace esa declaración. Y la última cita bíblica. En Mateo capítulo 5, versículo 25, nos dice el Señor Jesús: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Dependemos del prójimo. El prójimo es parte nuestra. Y aquí el Señor Jesucristo hace una alusión a el entendernos con nuestro prójimo, al reconciliarnos con nuestro prójimo, a pedirle perdón a aquel a quien hemos defraudado, ofendido o robado. Ese prójimo nos tiene en sus manos porque nos ha demandado, en este caso de la cita bíblica. Y la demanda, si no pedimos perdón a tiempo, esta demanda nos puede llevar a juicio y el juicio a la cárcel. La dependencia pues del prójimo es que él nos acepte el perdón, la enmienda, que no queremos seguir los trámites del juicio porque le pedimos perdón, porque nos sentimos tristes por haberle hecho el mal. Y esto puede hacer que aquel que nos ha demandado pueda desistir de la demanda y entonces no trasciende y no trascenderá porque hemos arreglado el asunto entre las partes. Dependemos del prójimo entonces porque él muchas veces va a tener nuestras vidas en sus manos, va a tener nuestra libertad en sus manos, va a tener nuestra financiación en sus manos, va a tener nuestro bienestar en sus manos. Como conclusión, podemos decir lo siguiente: el prójimo es yo mismo, usted misma, usted mismo. El prójimo es otra parte de mí. El prójimo me revela quién soy. Por eso es importante pensar que el prójimo forma parte de mí. Es como una extensión mía y por eso debo ser cuidadoso de cómo actúo con el otro, con aquel, con los demás. Y entender que cada persona es importante para mí y yo dependo de cada persona que me rodea
o que se me aproxima a mí. Aplicación. Hoy entendamos bien lo que significa el prójimo y el mandato del Señor Jesús. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama al prójimo de esta manera va a sentirse agradado, satisfecho y feliz, porque está haciendo cosas con el otro que van a beneficiar, porque está compartiendo con el otro así como se comparte consigo mismo. Espero que en el nombre del Señor Jesucristo esta meditación ayude a considerar la importancia del prójimo y cómo el prójimo es otra parte de nosotros, es una extensión de nuestra propia existencia. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.